Buenos días a todas las personas que nos siguen desde sus hogares y sus lugares de trabajo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra tercera y última actividad sobre el impacto social que el coronavirus ha tenido y está teniendo actualmente en Italia. Les agradezco por brindarnos su atención en estos momentos. Esta, como dije, es la tercera y última actividad. En las primeras dos hemos hablado de la crisis política y económica que se está viendo en estos días en Italia por causa del coronavirus, comunicación política del riesgo, el papel de la ciencia en la gestión del riesgo, en particular de las ciencias sociales, ambiente, sororidad y populismo político en Italia. Recordemos que Italia es uno de los países, sino el país que ha sido mayormente golpeado, ¿verdad? Y que ha tenido mayores efectos negativos a nivel mundial, por el momento todavía, por causa del coronavirus. Es importante recordar, por ejemplo, y hablar un poco de las cifras que están caracterizando la situación actual en este momento, y es para entender la gravedad que se está viendo, de la situación que se está viendo en Italia en este momento, es suficiente pensar que en Costa Rica, por ejemplo, tenemos una tasa de mortalidad por COVID-19 del 0.12 por 100.000 habitantes, en China es del 0.33 por 100.000 habitantes. Recordemos que el virus se generó en China. En Estados Unidos, que por el momento es el país que tiene más muertes registradas por coronavirus, sin embargo, considerando la tasa de mortalidad, tiene un 13.74 por 100.000 habitantes, y lamentablemente Italia en este momento cuenta con un 40.2 muertos por 100.000 habitantes. Entonces es el país que más muertos ha registrado en estadísticas oficiales por el coronavirus. Como les dije, la vez pasada ya abordamos estos temas y en un cierto sentido se analizaron y se abordaron sobre todo las que han sido las causas que llevaron a la crisis social y económica que está viviendo actualmente en Italia. Yo hoy le pediré a las personas invitadas que hablen y profundicen un poco más, ¿verdad?, sobre lo que son las perspectivas futuras sobre la crisis que se está viviendo en estos días. Por ejemplo, ¿verdad?, les pediré que nos cuenten desde su perspectiva qué es lo que creen ellos y ellas, él y ellas, que está por pasar, qué es lo que está por suceder en este momento en Italia. Que nos cuenten desde su perspectiva también cómo creen que el Estado responderá y continuará a gestionar la crisis en este momento, así como la sociedad civil, y cómo ellas y él creen que se tendría que gestionar la crisis a partir de este momento, o sea, cuáles cambios podrían aconsejar. Recordemos que es importante, desde mi perspectiva, analizar la situación en Italia en este momento, porque la situación hasta el momento se ha demostrado ser gestionada de manera muy equivocada. Entonces creo que podríamos, por lo menos políticamente, por parte del gobierno, y creo que podríamos aprender muchas lecciones de los errores que se han cometido en Italia para no reproducirlos en otros países, en Costa Rica en particular. El día de hoy nos acompañan tres colegas, el doctor Salvo Torre de la Universidad de Catania, que hará su presentación en español. Buenos días, Salvo. El doctor Salvo tiene una maestría en Historia Contemporánea en la Universidad de Bolonia, un doctorado en Disciplinas Históricas y Métodos de Procesamiento Multimedial en la Universidad Estatal de Milán, y nos hablará de solidaridad y conflicto en tiempos de coronavirus, y contemporáneamente se conectará un poco a lo que hemos hablado precedentemente sobre la crisis política y económica que se está dando en Italia. La doctora Maura Benejamo es investigadora del Collège d'Estudes Mondial de París y también de la Universidad de Trieste. Ella también nos hará su presentación en español. Buenos días, Maura. Maura es máster en políticas públicas, ciudadanía y multiculturalismo de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Tiene un doctorado en planificación regional y políticas públicas del IUAP de Venecia, y nos hablará de normalización del riesgo en tiempos de coronavirus. La doctora Alice Del Gobbo, que trabaja en la Universidad de Trento, en cambio nos hará su presentación en inglés.
La doctora Liche es máster en Ciencias Sociales en la Universidad de Cardiff. Tiene un doctorado también en Ciencias Sociales de la Universidad de Cardiff y nos hablará de la militarización de la vida cotidiana y solidaridad. Buenos días, Aliche. Ella y él trabajan en el grupo de investigación Politics, Ontologies and Ecologies, y las reflexiones que nos van a presentar son el resultado de un trabajo que se lleva a cabo de manera conjunta desde hace muchos años. Sin más, y agradeciendo mucho su participación, le daría la palabra al doctor Salvatore. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación y también por la organización de esta serie de debate, que creo sea muy importante en este momento. Tengo que decir que los porcentajes son diferentes, porque tenemos que considerar que en Italia de contagios es mucho mayor y no tenemos menos de 6 millones y también de contagiados, y también el número de fallecimientos debe considerarse al menos el doble. Esto va a modificar los porcentajes, pero no va a modificar la situación local. En los próximos años seguramente hablaremos muchos de lo que ocurrió en el contexto social y ambiental italiano y, por ejemplo, de lejos la Valle del Po es la zona más contaminada de Europa y que tenemos que reconsiderar todo en la estructura de este país en relación a la experiencia de la pandemia. Hablar del cambio social relacionado con la crisis que estamos viviendo es ciertamente muy difícil porque se están produciendo muchos cambios que están rediseñando la cara del planeta y de la sociedad mundial en general. Sin embargo, creo que es posible empezar a definir algunos cambios que han tenido lugar, como siempre en la historia del capitalismo neoliberal, con una extrema rapidez. Por un lado, hay cambios en la estructura misma. Creo que es posible empezar a definir algunos cambios. ¿Me siento? Ok, hay un cambio en la estructura misma del sistema capitalista global y hay, yo creo que también ya estamos empezando a ver una serie de cambios en las posibilidades, en las visiones políticas, en las posibilidades de construir nuevas experiencias, nuevos terrenos de conflicto político. Y iremos en los próximos años a ver las nuevas formas asumidas por el espacio político también al interior de esta experiencia muy extrema. Yo creo que la pandemia también debe ser considerada como una crisis global del capitalismo. Y como todas las crisis, es una experiencia que ya ha acelerado los procesos en marcha y ya ha producido nuevos procesos de acumulación a escala global. ¿Me oyes? Ok. Lo siento, tengo... Vale. Voy a seguir muy rápidamente por puntos los diferentes... disculpe. Tengo un problema. Vale. ¿Puedo oírme? No sé lo que va ocurriendo.
Si me oyes, voy a seguir mi... Okay, vale. Tenemos que considerar una serie de cambios que han ocurrido en la sociedad local, en Italia, pero también en todo el sistema global. El primero es que estamos viviendo el fin de la época neoliberal. Y estamos viviendo el fin de la época neoliberal exactamente al interior de las modalidades de la representación y de la construcción de la política neoliberal. Estamos viviendo una transición global. También es una transición en que el modelo neoliberal, la idea que no debe existir una sociedad, pero solo un espacio de mercado, solo el mercado, sigue a definir la estructuración de las políticas generales. En Italia, en este momento, tenemos toda una transición en que las grandes haciendas globales están gestionando todos los sectores públicos. Es una transición que se puede considerar como una forma local de conversión a un nuevo sistema de organización social que pero se va realizando al interior del modelo colonial. Y es el modelo colonial reexportado al interior de la experiencia europea. Y todo se ha realizado en algunos días y se ha realizado al interior de un proceso que ha sido representado como el proceso de la emergencia. Todos estos son procesos que se van realizando en los últimos años, pero al final de febrero se han aplicado una serie de transiciones en la sociedad italiana que han realizado este cambio en pocas horas. La segunda transición es una transición, un cambio real, muy profundo, que se ha realizado también en el resto a una escala mundial, que es el cambio en la idea, la definición y la estructura del trabajo. Porque en pocos días la logística y la gran distribución, creo que es que se dice el mismo en español, se han transformado en el centro de la estructura de la gestión de los cambios del mercado, y de otro lado porque todas las formas del trabajo a distancia está claro que se van a transformar en algo de permanente. Irán a permanecer después del final de la pandemia. Hay una otra transformación en el modelo del trabajo que relacionada a la presencia del trabajo de los migrantes, porque en el sur de Europa los migrantes han sido en los últimos años lo que han mantenido todo el sistema de la producción en el campo. Todo el sistema de la alimentación, el mercado y el mercado de la comida también son exactamente la esfera de la presencia del trabajo migrante. Y ahora los migrantes han sido expulsados de toda la filiera de la producción. Hay otros cambios que son relacionados a los cambios mundiales. Yo creo que iremos en los próximos años a hablar del crollo del petróleo y de una transición que no puede ser paragonada a la del 1973. Es muy profunda y va a ser determinante por la redefinición de todo el esquema de la estructura de la gestión y producción energética.
tenemos que considerar que Italia es totalmente dependiente de la importación del petróleo. Y que la última grande hacienda italiana, hacienda nacional, es la hacienda del petróleo. Al final tenemos un otro cambio en la sociedad local, que es el cambio relacionado a la crisis del petróleo y a la crisis de la presencia de las grandes haciendas. Puede ser definido como una crisis final del modelo del Estado nacional italiano. Una crisis final que yo creo puede ser considerada la crisis final del modelo del Estado europeo y también del modelo de la construcción neoliberal de la Unión Europea. Todas estas formas de estas instituciones han sido destruidas. Yo creo que han sido golpeadas, se puede considerar el último de esta transición. En este momento, como decía antes, ¿no?, la presencia de las haciendas globales en la gestión de la estructura administrativa de la escuela, de la universidad, de la sanidad, han transformado todo el clásico espacio de la política y de la acción estructural del Estado en todo el sur de la Europa. Un otro cambio es lo relacionado a la presencia de la pobreza. Hay en este exacto momento, si tenemos que considerar o definir la estructura de la sociedad italiana, tendríamos que considerar que no menos de 20 millones de italianos son pobres, tienen que considerarse abajo de la línea de la pobreza. Se debe considerar la necesidad de la reorganización de todo el sistema económico italiano, pero si ahora vamos a ver exactamente la estructura en estas horas de la sociedad, tenemos que decir que efectivamente lo que fueran los 18 millones de personas que estaban sobre la línea de la pobreza, ahora tienen que considerarse pobres. Al final, el último cambio es el cambio relacionado a la percepción de la crisis. Porque esta crisis es también una crisis en que ha devenido muy real, concreto, el límite del sistema. Y el límite es claro que es un límite ecológico. Es un límite muy conectado a la presencia biológica de la vida y también muy conectado a la modalidad de gestión del medio ambiente en todo el sur de la Europa. Creo que es un discurso que puede ser exportado al análisis del sistema mundial, pero en este caso es muy claro que en los próximos años todas las problemáticas relacionadas a la presencia de conflictos ambientales en Italia será el lugar de la composición o recomposición de conflictos generales sobre la organización de la sociedad italiana. En general, yo creo que se puede considerar esta crisis efectivamente como una crisis en que van a activarse los procesos, lo que puede ser definida las nuevas oleadas de acumulación. Pero todas estas experiencias han sido también experiencias en frente de que se han realizado oleadas de conflictos sociales.
Y la situación actual en Italia es efectivamente una situación en que en los próximos años van a ser centrales y determinantes todas las actividades que son conectadas a la experiencia de la solidaridad, de la redefinición del espacio político y de la construcción de alternativas al modelo que en los últimos años ha finito por producir esta situación excepcional al interior de la pandemia mundial. Yo creo que Maura y Alice irán a hablar en concreto de las experiencias que estamos realizando también con los colectivos de ecología política, con todas una serie de experiencias concretas y también de debate muy similar a estos. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Salvo, y pido disculpa por la interrupción momentánea que hubo. Tal vez te quita un poco la concentración. Ahora sí pasaría la palabra a la doctora Maura para que nos hable de normalización del riesgo en Italia en este momento de coronavirus. Muchas gracias, Maura. Hola, gracias a todos. Pues, ¿me pueden entender? Ok, muy bien. Pues buenos días a todas y a todos, y les agradezco al doctor Sebastián Savario y a la Universidad de Costa Rica por la invitación y por darnos la oportunidad de esa charla. Y le pido también disculpa por mi castellano, porque seguramente habrá errores, pero bueno, espero que se entienda. Entonces, bueno, como ya pues han dicho, Sebastián Savario ha dicho en la presentación, mi discurso, mi presentación se centrará, reflexiona en la forma en la cual se está intentando normalizar esta crisis relativa a la insurgencia de la malaria del coronavirus 2019 y cómo esa normalización, digamos, evidencia y refuerza una lógica de explotación y de acumulación que ha sido muy central en la expansión del capitalismo neoliberal en los últimos 40 años y con más fuerzas en las últimas décadas, 2 décadas, yo diría. Entonces, por empezar, me parece importante rescatar, yo creo que ya eso ha sido dicho, pero bueno, me parece importante rescatar que esa pandemia y las crisis que ha generado puede ser entendida como una expresión del conflicto socioecológico que caracteriza el capitalismo contemporáneo a nivel global. O sea, lo que se ve claramente es como la lógica de la reproducción de la vida humana, de la vida de los animales, de las plantas y de los ecosistemas, pues cosas que están estrechamente vinculadas entre ellas, han sido sometidas a la lógica de la producción y de los beneficios económicos propia a la economía capitalista. Y eso de una manera tan profunda que el capitalismo moderno se ha vuelto en ser una crisis ecológica, climática y sanitaria global. Las científicas y los científicos lo que nos están diciendo hoy en el momento de esa pandemia, digamos, es lo que muchas luchas llevadas para las poblaciones afectadas por el agrocultivo o para la producción industrial nos andan repitiendo desde mucho tiempo. O sea que la explotación intensiva de la naturaleza no es compatible ni con la vida ni con la salud de los demás. Y nos dicen que no solamente ese virus, sino muchos de los virus provenientes de animales selváticos y de ganados están pasando al hombre de una manera muy seguida, debido a la expansión de la deforestación, de una urbanización salvaje y también de la forma del comercio global que está basado en exportaciones masivas y en una diferencia muy neta entre la ciudad y el campo, una separación muy neta. Y todo eso pasa en un contexto donde hay gente muy pobre que ni siquiera tiene acceso a medidas medicales. Por eso le estoy hablando del caso italiano, aunque la situación suena muy parecida a muchas otras situaciones de otros estados o de otros países. Entonces dijo, hay gente muy pobre que ni siquiera tiene acceso a medidas medicales, que está padeciendo la destrucción total de todas las formas de seguridad pública o que tiene que someterse al chantaje entre la salud y el trabajo. Lo que está pasando en ese momento donde una viviendo los podemos llamar como el límite, ¿no? Como un límite. Se está viendo muy claramente el límite de crecimiento y de ese modelo capitalista de acumulación. Hoy quizás lo vemos de una manera más global, donde antes siempre
golpeabas a los pueblos de manera menos simultánea y más distintas. Pero ese límite es también el espacio en donde el capitalismo ha concentrado sus formas más especulativas, yo diría, de acumulación en las últimas décadas. Lo que ha pasado es que antes la imposibilidad de eliminar a las contradicciones entre la vida y el capitalismo y los riesgos que están liados a esas contradicciones, el capitalismo ha intentado hacer nuevos negocios sobre estos riesgos. Y es lo que vemos, por ejemplo, con todo el rollo de la búsqueda de biotecnología para producir plantas más resistentes a los cambios climáticos, o en el capitalismo verde, que está aumentando enormemente el negocio de la tierra para la conservación ambiental, ¿no? Y todo eso sigue provocando grandes destrucciones, ya que necesita de muchísimos recursos y sigue empobreciendo los trabajadores y las trabajadoras. Y además, lo que es más importante, creo, es que silencia y no tiene en cuenta las alternativas reales que existen en ese sistema. Y bueno, eso creo que está muy claro, ¿no? Pues que en Latinoamérica, que se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los defensores del medio ambiente. Entonces, esa lógica de explotación del límite se encuentra muy reforzada hoy en las reacciones políticas que estamos teniendo en Italia y en Europa, yo diría, frente a esa pandemia. O por lo menos esa es mi visión. Y yo lo veo, por ejemplo, en el discurso que los políticos y el debate público nos hacen, pues para no enfrentarse con las causas sociales de los riesgos que estamos viviendo, ¿no? De esa crisis pandémica, nos están diciendo que esa pandemia es algo que viene desde afuera, es algo muy excepcional. Eso, por ejemplo, lo dijo el recién gobernador del Banco Europeo, el italiano Mario Draghi también. Y de otro lado que nos escuchamos ese discurso sobre que el riesgo pues es una calamidad, no sé si se dice calamidad pero bueno, es una calamidad, como hay muchas calamidades naturales y ya no está conectada con algunas formas de expropiación de la naturaleza. En ese mismo tiempo, ya vemos cómo se activan a los grandes grupos empresarios que ya han aceptado la idea de que el progreso no es nada más la dominación total sobre la naturaleza, sino la gestión performativa y lucrativa de los riesgos naturales que derivan del crecimiento económico. Así estamos escuchando hablar de ciudades inteligentes, hiperconectadas, que utilizan a drones y aplicaciones telefónicas para controlar a la distancia social o refrenar el contagio, para una gestión dinámica de recursos sanitarios que siguen siendo muy limitados y que no todos pueden alcanzar. Entonces, esa ciudad, no se habla de, como decir, se dice, bueno, vamos a hacer ciudades performativas, pero no se habla del hecho que en esas ciudades performativas todavía va a haber gente muy pobre. Y en estos procesos destinados sobre todo a alimentar los beneficios de la economía de los datos, ¿no? Se promueven colaboraciones entre públicos y privados que tienen como socios a las principales multinacionales del sector, como a Microsoft y esos grupos. También se vinculan a nuevas formas de control y de diferenciación sociales y tienen muchos impactos ambientales y de la salud. Sin embargo, hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, en Italia se está intentando en los grupos populares, en las organizaciones populares, de repensar las formas del habitar de una manera menos concentrada y masiva. En Italia, por ejemplo, tenemos a muchísimas aldeas que están casi vacías o donde solo han quedado gente muy anciana. Y al mismo tiempo tenemos un consumo de suelo que es impresionante. Ha sido calculado que 2 metros cuadrados de cemento se avanzan a cada segundo. Y el campo también, ya lo ha dicho Salvo, ¿no? Pero se sigue una misma lógica. Al lugar de apoyar en ese momento que es muy difícil que la comida, o sea, es muy difícil producir y encontrar comida, en lugar de apoyar las redes de producción locales, campesinas y agroecológicas, se emiten decretos para permitir que la mano de obra barata y migratoria cruce las fronteras. Esas fronteras que estaban cerradas hasta ayer para esa gente, ahora sí la pueden cruzar, pero solamente me imagino, ¿no? Para enviarla de vuelta una vez que ya no sirven. Y en ese contexto, en lugar de un repensamiento profundo de la forma de producir y habitar, se toman medidas que solo van a aumentar los riesgos futuros de otra crisis.
ahora mismo, a mí me llamó mucho la atención, ahora mismo, en esos días, han salido unos artículos, o sea, no está en la primera página, sino que si buscas lo encuentras, de otra pandemia que está invadiendo Europa. Esa no está letal para los humanos, pero sí que está letal por los cerdos, ¿no? Esa es la peste porcina africana, que es un virus que ya varió con un cuarto de la población mundial de cerdos en el año pasado. Entonces, yo me acordé porque yo estaba en México en el 2009, ¿no? Cuando pasó la pandemia de gripe porcina, que se originó. En ese entonces había un virus de los cerdos que le pasó a los humanos, y parece que el origen del virus estuvo en una ganadería de un grupo estadounidense que estaba implantado en México en ese entonces, en el pueblo de Chichicuatla. Entonces, hoy en día, ese grupo está muy atacado en los Estados Unidos, donde tiene sus granjas también, y los trabajadores de ese grupo lo están acusando por ser uno de los lugares más contagiosos por el COVID en Estados Unidos. Y eso porque ese grupo está aumentando muchísimo a la producción sin proteger a sus empleados, por exportar la carne en China, que ha sido muy golpeada por esta peste porcina en el año pasado, bueno, en ese año y en el 2019. Entonces ya vemos, y concluyo, que hasta la crisis económica global que va a seguir esa pandemia y que va a ser muy fuerte en Italia, donde muchos negocios se están acabando, mucha gente ya no va a tener, o sea, ha tenido que parar y no va a tener manera de seguir adelante. Esa pandemia no va a ser, esa crisis no va a ser la misma para toda la forma productiva. Lo que se está produciendo es la intensificación de un modelo de acumulación que ya se estaba traduciendo antes en la destrucción de las formas más tradicionales de producción capitalista. Entonces, ¿no? Las pequeñas empresas y los pequeños negocios. Y mientras tanto, si no se le discute verdaderamente de una serie de alternativas, me imagino que los que han podido apostar bien por la crisis, gracias al cambio de la estructura global, es que Salvo nos ha contado, van a ser cada vez más ricos. Entonces, lo que se está intentando hacer en Italia, y concluyo, es de poner en adelante toda una forma diferente. Yo creo que Alice va a hablar mucho más sobre eso, una forma diferente de respuesta social que están basadas sobre la idea de la solidaridad y de combatir para que no nos sigan contando que esta crisis pues es una crisis normal y que tenemos que convivir con ellas y con todas las otras que van a venir. Pues ya. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Maura. Ahora le daría la palabra a la doctora Alice Dal Gobbo, que nos va a hablar de militarización de la vida cotidiana y la contraposición a la militarización que se da desde la sociedad civil con la solidaridad generalizada. Entonces, muchas gracias, Alice. Hello all, and many thanks for the invitation. Sorry for not speaking Spanish and speaking English. So today I would like to concentrate a little bit more on the governance of the COVID-19 crisis in Italy that has been carried out through state institutions, and then reflect on the alternatives that are emerging at grassroots level. So I believe this contrast is quite interesting and also telling, because it highlights systemic violence and fragility on the one hand, and on the other, the possibility of affirming different forms of socioeconomic, political, and ecological organization. So first, what has the government actually did since the inception of the COVID-19 emergency? So our sanitary system, health system, was evidently unprepared to all this due to the resource cuts that have been implemented throughout the last 30 years with an acceleration in the past 10 years. And so a total lockdown has been gradually, if rapidly, imposed. And you might know that with the slogan, Io resto a casa, I stay at home, Italian people have been called to responsibility, and they have been asked to stay at home in order to safeguard collective health. And so now they cannot go out of their houses if not for necessity, which means buying food or drugs,
some instances of care, family, and children cannot play outside, people just cannot go for a stroll, things like this. But this call for responsibility is not voluntary. It is enforced by the deployment of military and civil police forces throughout the national territories. Drones are employed, monetary fees and/or arrest if the quarantine is not respected are imposed. Tracking apps are being discussed, and so there is a strong deployment of state apparatus in the government of the crisis. And a war discourse is being mobilized that justifies these cuts in the liberties that people enjoy in their normal everyday life. And so this discourse, as I was saying, more or less justifies this moment of emergency. And the rhetoric of wartime responsibility goes more or less like this. So you are to sacrifice your personal freedom and interests for the wider collective, while the state takes care of managing the crisis. And but this is indeed not really a new form of governance, but it is the intensification of something that we already knew, and which is the idea that individuals left to themselves cannot but be set one against the other, and not only one against the other, but also as human beings, they are set against so-called nature, that is all the kind of biological living beings that they are surrounded by. And they are not able to take care of these relationships. And so they need kind of paternalistic institutions that manage these relationships for their very survival. In this context, taking responsibility means reproducing in an even more evident and extreme way that form of socialization that is typical of neoliberal capitalism. And this is made of competitiveness, distrust, seeking self-interest. So live in a kind of atomistic way, freedom in some sense. And so I think it is also becoming quite evident and experienced really at the level, even at an affective level somehow in our everyday lives. We walk along the street or meet people, and you really see that this discourse of emergency, of distrust, and of fear and anguish as well as taken over part of the relationship of our everyday lives. And so the feeling is that anybody who does not conform to the government's directives can become an enemy now. So the war is kind of extended, is no longer only a war against the virus, but it is also a war against all. In effect, in the construction of the government of the emergency by government and through the state institutions. So this absorption in individualized preoccupation and the fear of being caught doing something wrong, and the socio-psychological distancing from fellow human beings, which is something that is kind of really felt, although, we are all the time, I don't know, like on Zoom or Facebook or Skype chatting, but still this isolation is also kind of being felt in our everyday lives. Functions in
in some ways to displace a collective reflection over the causes and management of this COVID-19 crisis. So, fighting the virus enemy in loneliness means that the ecological, socioeconomic, and political responsibility of the crisis are being kept out of view. And as in these days, a reopening of productive activities is negotiated in the interest of safeguarding our economies, it looks like that the war against the virus has mostly been a struggle to make this system hold. And this struggle has been, as I was saying earlier, also deployed through the violence of, for example, the military apparatuses or the civil police apparatuses. So, for example, just think about this. As while people in their everyday life and actions were really controlled, the lockdown has not been immediate, and it has been selective. So under the pressure of private economic interests, production in many factories, often far from necessary, has continued, and workers have been compelled to go to work using, for example, overcrowded public transport services and with discretionary health and safety measures implemented by factory owners. And I think many deaths might have been avoided had the government been firmer in protective collective health instead of private interests. And indeed, as we have already seen, the areas where the virus hit most are those where most industrial productive activities are concentrated. So again, on the one hand, a strict form of governance and discipline of the population carried out by military and civil forces, and on the other, a tendency to protect capitalist interests. And it is also kind of remarkable that in the face of this huge energy and resource deployment in the emergencies, the government has not been this ready in helping the most fragile sectors of the population. So, for example, the self-employed, the homeless, the precarious, the unemployed, and those who are becoming poor as an effect of the crisis in these days. Yet, for all of its violence, I think this model is ultimately proving very weak. So coronavirus, which is an invisible biologic element that suddenly intrudes in so-called normality, makes, I think, ironically evident the impasses and the fundamental contradictions that already traverse global capitalism, as also Salvo and Maura said earlier. And it questions the apparently new protagonism of the state with its being borderless and planetary. And it shows also that the quest for socio-technical mastery of the earth is not a way of safeguarding life, and that our socioeconomic organization is not able to face its own fragility, but with violence. And again, as Salvo and Maura have argued, it represents an extreme embodiment of the contradiction between capitalism and life itself, which is now driving the system to continuous crisis and possible collapse. To conclude, I think that for this reason, this situation opens interesting opportunities for strengthening alternative models of social and economic organization that are based on commoning solidarity and care. In Italy, we are seeing informal organizations like solidarity brigades working for assisting all those whom the government has de facto left alone. As I was saying, the poor, the elderly, people who experience psychological or mental suffering, victims of domestic violence, and those who are falling under the line of poverty as a result of the COVID-19 crisis. And simultaneously,
all those solidarity economy networks that had already built relationships of trust and exchange throughout the national territory are showing much more resilience and strength compared to the formal economy. For example, talking about food, there is a kind of strong tradition in Italy of solidarity purchasing group or community-supported agriculture, those slightly less. And these experiences have shown to be able to provide for such necessities such as food is, in a moment where the mass distribution channels have also been found lacking and problematic, and simultaneously these forms of, so in some ways informal economy, have managed to support, for example, farmers in potentially very disruptive moment. And so, as in Italy, these experiences draw on an existing tradition of mutualism, but reinvent it completely to adapt it to new conditions. I think they embody a kind of responsibility that is very different from the one that is called upon by state institutions, but at the same time is more desirable and productive on a social plane. And because it is not individual and it is not based on self-restriction. Actually, they build new instruments of freedom instead of operating repression. And they do so materially in relationships of care and assistance in primary needs, so food, shelter, etc. But also they redefine health in terms of collective support, psychosocial well-being, and living well for all. Hence, there is an opportunity for repoliticizing health from a merely in the context of the COVID-19 crisis. So instead of merely thinking it as a biological issue of survival, we have an opportunity to open a collective debate on what life we want, what life we desire. So, as I said earlier, forms of cooperation and solidarity have long existed in Italy, and they have been very active in the past 10 years. And yet they lived kind of alongside neoliberal governance and political economy. As the COVID-19 crisis show the weaknesses of this system, the challenge is that these alternatives based on living, care, and reproduction in the interest of collective health and well-being are recognized as the only concrete response and possible response to the systemic crisis. Thanks. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias. Ahora yo pasaré a hacerles algunas preguntas y les recuerdo también a las personas que nos escuchan desde sus casas y desde sus lugares de trabajo que pueden hacer preguntas desde el Facebook Live de la Universidad de Costa Rica y yo se las estaré dando a nuestras personas invitadas. Primero que todo, pero sí me gustaría hacer unas preguntas yo a las tres personas que nos brindaron sus reflexiones el día de hoy. Y me gustaría comenzar con Salvo, haciendo una pregunta. Ya que usted habló, ¿no?, de la situación de los migrantes, diciendo que la explotación que se ha dado históricamente en los últimos 2 décadas por lo menos, y que se está dando actualmente también durante la crisis del trabajo migrante, la pregunta es si usted cree que después de toda esta crisis, donde, como usted dijo, habrá siempre un número mayor de personas italianas, ¿no?, que están entrando en niveles extremos de pobreza, si usted cree que desde la perspectiva de capital, digamos, de quien detiene las formas de producción actualmente en Italia, será todavía necesario explotar la fuerza de trabajo migrante en el momento que tendremos personas italianas que serán igualmente explotables porque estarán ellos mismos en una situación de extrema pobreza. Yo creo que va a ser un cambio
un cambio efectivamente de portada excepcional en la sociedad italiana, porque los migrantes han sido el fundamento de la construcción de la identidad política en Italia en los últimos años. En frente a una disolución progresiva de todos los esquemas clásicos de la política, en frente a la disolución de todos los espacios tradicionales en favor de una edificación del modelo neoliberal extremo, los migrantes han sido el único tema de construcción, de edificación de una idea de identidad. Y las políticas del sur de Europa han sido efectivamente todas políticas edificadas sobre la idea de la externalización de la frontera, de las fronteras. La idea que se podría utilizar los recursos del Estado públicos por construir un sistema privatizado y también externalizado, no sobre el territorio de la Europa, ma en los países del sur del Mediterráneo. Ahora, yo creo que somos frente a un cambio epocal porque desde un lado no podríamos seguir estas políticas. En todo el sur de Europa hay la necesidad de la presencia de los migrantes y el sistema clásico que ha sido construido sobre la extrema explotación del extremo utilizo de la mano de obra migrante en formas dentro de esquemas que pueden ser considerados esquemas muy también violentos de la organización material del trabajo. No pueden ser seguidos porque hay un problema real del nuevo sistema de control técnico de este espacio. Y hay un debate sobre la necesidad de dejar la ciudadanía a los migrantes y considerar nuevos cuantitativos. Está exactamente el mismo modelo ideal. La idea que se pueden calcular, contar, ¿no? Un número funcional a la producción de personas que pueden ser consideradas pertenecientes a la ciudadanía, ciudadanos. Pero del otro lado, el cierre de la frontera ha representado una línea de reedificación de esta identidad exclusiva. Y en Italia, en este momento, en realidad, nosotros no producimos todo lo que es necesario al consumo al interior. Y el cierre de las fronteras han reproducido el modelo muy tradicional, ¿no? En que todas las mercancías podrían pasar libremente, las personas han sido bloqueadas al exterior del espacio de la Europa. No sé si esto va a convertirse en una transición o un cambio del trabajo al interior del modelo italiano, pero tenemos que considerar otros dos problemas. El primero es que las migraciones en Italia se han bloqueado en los últimos años. En realidad somos en una línea de transición desde creo 12, 13 años en que efectivamente en manera totalmente separada de la explicación de las políticas, las migraciones han cambiado dirección. Y esto significa que efectivamente
si no vamos a trovar soluciones al problema de la pobreza, no hay una motivación real por migrar en Italia. Y no, es probable que iremos a financiar sistemas de producción agrícola en nuevas áreas del África del norte. Non la produzione all'interior del sistema italiano. Pero esto significa también que hay una separación real entre la política de los gobiernos, que después de 2 meses va a parecer algo de que ha sido producido no sé, en una época diferente. Y de otro lado hay una forma de nuevas luchas que se han reorganizado y que no va a considerar una separación entre el trabajo migrante y el trabajo local. Porque la lucha por el salario, la lucha por la aplicación de un ingreso universal, lo que ha sido llamado en el debate local también ingreso de cuarentena, son todas luchas que van a reconsiderar el trabajo como un específico segmento y va a confrontarse efectivamente contra las viejas políticas que va a representar una separación interna entre migrantes y no migrantes. Que ahora yo creo que va a, efectivamente, concordo, ¿no? Creo que tú tienes razón, va a devenir algo totalmente diferente. Excelente, Salvo, muchísimas gracias, muy interesante tu reflexión. Y ahora le preguntaría a la doctora Maura algo relacionado a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que ella lo que nos contó es que en este momento están desapareciendo, lentamente desapareciendo por causa de la crisis, y que lo que están sobreviviendo son las grandes empresas multinacionales, etcétera. Entonces, me parece también que es interesante leer esta afirmación a la luz de lo que dijo al principio, que era que estamos ya llegando al límite ¿no? de la explotación capitalista. Entonces, ¿cómo es posible que estemos llegando al límite o que hayamos ya llegado al límite, ¿verdad? Si el sistema capitalista en realidad todavía está vivo y algunos dirían más vivos que antes. Muchas gracias, Sebastián, por esas preguntas. Pues por lo que... Entonces, por lo que tiene que ver con las pequeñas empresas y con los pequeños negocios, yo creo que hay que hacer una distinción. Entonces, los negocios familiares, vamos a decir, como las tiendas, las pequeñas tiendas o los pequeños supermercados, si se puede decir así, o las pequeñas tiendas que venden ropa o que te cortan el pelo, eso van a ser muy probablemente imposibilidades, digamos, o sea, va a ser después de haber cerrado por todo ese tiempo, se van muy probablemente a encontrar en una crisis muy grande. Otra cuestión creo que es por lo que son lo que se llaman, digamos, las pequeñas industrias del norte de Italia y en particular del Véneto y de la Lombardía, que han sido las regiones más golpeadas. Y entonces bueno, antes de todo, tenemos que decir que hubo muchos conflictos para que esas empresas no cerraran. Y eso lo entendemos no simplemente, bueno, porque el capitalismo siempre, el profito tiene que seguir adelante, pero también porque esas empresas, esas regiones, el Veneto y la Lombardía, de un lado son las regiones más productivas de Europa, entre las regiones más productivas de Europa en la manufacturera, en la industria y en la agricultura, me parece. O sea, están muy arriba y de otro lado son muy conectadas a las cadenas del valor europeo. O sea, es decir, que los que producen, los que hacen, se transforman en otro sitio de Europa. Y una crisis de ese sector es una crisis europea. Entonces,
y luego hay el tema del turismo y de la edilicia, y el turismo es muy golpeado en ese momento. Pero yo lo que imagino es que, no soy un economista y bueno, eso no importa, creo, pero es como decir, no, es una idea. Lo que yo imagino es que lo que se va a profundizar es ese modelo de la logística que ya estaba, entonces que los grandes grupos van a tener mucho más poder para asimilar esos pequeños empresarios y siendo consciente que hay crisis que van a venir, van a organizar la producción, es como el modelo Amazon, ¿no? O sea, si me necesito algo, lo hago, lo produzco allá, y si hay una crisis, pues lo produzco allá, y eso le quita completamente, esa es mi visión, eso le quita completamente, o sea, eso es una manera de monopolizar y también de utilizar al trabajo de la gente de una manera verdaderamente muy funcional. Yo creo que eso puede ser un proceso que se va a intensificar. Entonces, la asimilación de muchos de esos grupos aún más en esas cadenas europeas y global de producción. Y por lo que y eso significa sí concurrencia entre los trabajadores de esos países y una aumentada pobreza al final. Y eso creo que se conecte bien a la cuestión que tú me hiciste sobre el límite, porque yo no cuando, o sea, es muy cierto, es muy verdadero lo que dices, el capitalismo está muy bien, lo que no estamos bien somos nosotros. Y entonces es el proceso, es que el capitalismo, cuando yo digo que le está explotando al límite, es que le está aumentando, está trabajando sobre riesgo y está empujando adelante, digamos, el límite sistémico. Pero ese empujar adelante no es sin riesgo, sin problemas, y es como, intento decirlo muy simple, pero es como decir, aunque está afectando mucho a la sociedad, si no hay resistencia, si no hay conflicto, si no hay otras formas de salir adelante que de la que ha hablado también Alicia, ¿no? De otra manera de repensar el vivir, el producir, el habitar juntos, pues no se va a caer tú solo el capitalismo. Entonces yo lo que creo es que está llegando un momento en el cual tal vez va a ser insostenible el nivel de pobreza en el cual está dejando la población mundial, pero tampoco me pregunto si es cierto que que ese momento en el cual ese nivel de pobreza ya va a ser tan insostenible que la gente va a reaccionar, porque pues hemos visto que el capitalismo ha sido muy destructor en pasado y no siempre hubo reacciones, hubo reacciones y hubo represiones muy violentas. Entonces tal vez es una lástima decirlo, pero tenemos que esperarnos una reacción muy violenta para aplacar, reivindicaciones. Pero yo creo que ese límite es muy evidente en ese momento, porque lo que llaman, ¿no? O sea, después de la crisis del 2008, una manera o sea, las soluciones que se han tomado después de la crisis del 2008, que eran basadas en aumentar la producción y aumentar el flujo del turismo global, entonces seguir adelante produciendo más, yo creo que ante esa crisis no van a poder practicar así tan fácil. Entonces, lo que yo pienso es que no es que el capitalismo encuentre un límite, sino que es el sistema social que está puesto en su límite para el capitalismo. Y ahí hay una lucha muy dura y muy fuerte. Y pues no sé si he contestado, pero intenté. Excelente, Mauro. Muchísimas gracias. Sí, respondiste a la pregunta. Ahora le haría una pregunta a la doctora Alicia Dargopo. Aquí, entre los expertos sobre cuestiones de seguridad ciudadana, hay un debate interno donde nos preguntamos en este momento de crisis si vale la pena o es necesario o es aceptable aumentar los poderes de policía, ¿verdad? Yendo más allá de lo que está contemplado en la legislación nacional. Me gustaría saber qué respuesta le daría a ustedes a las personas que nos estamos poniendo esas preguntas, visto y considerado lo que está pasando en Italia en este momento. ¿Hai bisogno che te la traduca in italiano o è stato chiaro? No. Ok.
Sorry, still reply in English. Okay. So I don't believe so. Also on the basis of what I was arguing earlier, and so I guess this is for a number of reasons. On the one hand, it is true that sometimes you hear people saying, yeah, like especially I must say, when I go out and talk to people, I often listen to this kind of rhetoric that says, well, yeah, but still Italian people are like this. If you don't do this to them, like you know, strictly controlling them, then they will do whatever. So we need actually strict measures. And still, I don't believe that this is a feasible response. First of all, because probably part of the reasons why Italian people sometimes act in this, like if we want, if they push aside more caring or collective outlook in their action is also a product of the fact that systemically we have thought that it's police forces or armed forces that they need to do that. So there's a kind of this displacement in some sense of the idea of order and responsibility that is not to come from a mutual caring, but from an imposition of an order. So I'm saying this on the top of my mind. Maybe I should also reason about this, but I think that on the one hand, enforcing an exterior a force that in some ways impinges on people's everyday lives would actually discourage people to care. And then, on the other hand, there are a few issues. One is about how much control on life you need to control via police forces a pandemic, and is apparently, and the response is apparently very much. So like tracking apps, if 70% of people don't use it, don't use them, install them on their devices, etc. They just don't work. So 70% at least of the population should have them. And would it work? And also how much control on the part of police and armed forces we need to control, while actually it might be the management of an emergency situation might be instead the product of something that is collective and made by the people for the people, And so again, it's a question of what kind of life do we want? Do we want to survive, or do we want to find a way of managing better ourselves? And I guess one last thing, and maybe it's most important, is that I think that whenever we are assisting to the possibility of self-organization and of solidarity and mutual help, let's say grassroots level, but that is voluntary and without the forced imposition of something, it actually works much better than in the other sense. So it appears to me that the further deployment of
of state forces, apparatuses would be actually detrimental and just probably instrumental to the maintenance of a certain order, but not maybe what we are looking for. So I hope this is clear. I'm sorry for talking too much. Thanks. Claro, muchísimas gracias, Alice. Muchísimas gracias también a Salvo y a Maura por habernos brindado sus tiempos, su dedicación para hablarnos de la situación que se está viviendo en este momento en Italia y para permitirnos un poco reflexionar también con base a lo que está sucediendo sobre lo que está pasando y podría pasar en nuestro propio país y en otros países de la región latinoamericana. Muchas gracias de verdad, creo que ha sido muy interesante y muy útil y espero que podamos mantenernos en contacto para dialogar sobre esos temas y en futuro tal vez hablarnos de aquí a unos meses para hacer el punto de la situación y ver cómo estamos avanzando desde aquí y ustedes desde allá. Entonces, muchas gracias, les agradezco y espero que estén bien. Hasta luego y gracias a las personas también que nos siguieron desde casa y gracias por la atención. Los virus son diminutos paquetes de información con la misión de reproducirse millones y millones de veces. Para reproducirse, necesitan una célula viva, la cual sigue las instrucciones del virus, replicarse hasta destruirse. Los virus continúan invadiendo el cuerpo y contaminando otros organismos. Sus medios de contagio varían de virus a virus. Los seres humanos tenemos defensas naturales para combatirlos. Desafortunadamente, en ocasiones esta protección se tienen. Nosotros lo que hacemos es, aplicamos un montón de matemática a procesos físicos y le damos una interpretación desde el punto de vista químico, que es a lo que nosotros realmente nos interesa. Y podemos ayudar a dirigir la investigación. Mi hermano aún de vez en cuando me recuerda como el destructor, porque es producto de la educación pública costarricense, taiwanesa y japonesa. El aporte del Estado a la